Hola mis estimados reptilianos, es un placer estar con ustedes. Debo ser franco por mi ausencia, pues en estos últimos días no me he sentido bien, no me he sentido inspirado y bueno, traerles a ustedes cualquier historia sería faltarles al respeto, a su tiempo y sobre todo a su valioso apoyo. No obstante, en estos días en los que he estado inactivo, me ayudaron a volver con más ganas con ustedes y por supuesto con más energía para traerles más historias. También, para compensar, esta semana les dejo un video el día de hoy. Espero sea de su agrado. Estaré subiendo mini historias, de esas que tanto les gusta, en la plataforma TikTok y también en el Reel de YouTube. Así que todo este mes de Halloween y por supuesto todo noviembre, esto en alusión al Día de Muertos en México. Así que si aún no me sigues allá, te dejaré un enlace en un comentario. Sin más, te recomiendo el uso de audífonos para una mejor experiencia y también una taza de café o té. Te doy la bienvenida al Diario del Reptiliano. Comenzamos. Bueno, disculparán la ausencia de datos acerca de mi persona, pero es por razones de seguridad, ya que mi rol dentro de la NASA es el manejo de objetos procedentes del espacio. Hasta ahora, he estado analizando varias rocas y materiales del espacio y mi próximo gran proyecto será analizar muestras del suelo de Marte. A lo largo de los años, la emoción de manipular elementos procedentes del espacio se fue desvaneciendo y mi trabajo se redujo simplemente a una simple rutina que había establecido para examinar y registrar las características de todo lo que me traían a mi escritorio. Recientemente me dieron una pieza de metal de una textura suave y aparentemente la gente de la ISS había encontrado flotando en la órbita. Cuando examiné por primera vez este trozo de metal, me intrigó su forma aparentemente hecha por el hombre. Era como si hubiera sido creado deliberadamente por alguien y simplemente ser lanzado al espacio. No era más grande que un pequeño y elegante bloque de carga, similar como el que se usa para las computadoras portátiles. El objeto tenía esquinas redondeadas y suaves, como si fueran pequeños guijarros en un río. Fue un hallazgo interesante y estaba un poco emocionado de examinar aquel objeto. Me sorprendió que nadie hubiera considerado que esto probablemente fue lanzado al espacio por alguien, porque hay muy pocas posibilidades de que este dispositivo haya sido creado de forma natural. Le estaba dando vueltas en mis manos enguantadas cuando me di cuenta por primera vez de que tenía una pequeña hendidura en el lado izquierdo. Mi ritmo cardíaco comenzó a acelerarse al deslizar un trozo de papel en aquella ranura, y entonces sucedió algo que me dejó desconcertado. Todo el disco comenzó a transformarse, el metal comenzó a derretirse como el chocolate y se moldeó en una forma completamente diferente. Ahora había un simple agujero circular en el costado que, al inspeccionarlo, parecía no tener fin, ya que solo veía un pequeño pozo, pero se veía de una profunda oscuridad, sin importar lo mucho que mirara adentro. Me alejé de aquel dispositivo cuando me di cuenta de que estaba trabajando con una tecnología avanzada, una que estaba mucho más allá de nuestra comprensión de la física y la química humana. Definitivamente, esto necesitaba ser llevado a los superiores de inmediato.
De alguna manera, durante todo el proceso de sacar esto del espacio y colocarlo en mi escritorio, nadie se había dado cuenta en el exterior de que aquella cosa de metal, de componentes tecnológicos avanzados, escondía algo en su interior. También me preguntaba por qué aquellas organizaciones gubernamentales de un carácter oscuro no se habían hecho cargo de esto, de desaparecerlo, como lo habían hecho anteriormente con otras piezas. El dispositivo había dejado de moverse, permanecía inmóvil sobre mi mesa mientras lo miraba. Por un lado, sabía que esto estaba mucho más allá de lo que podría afrontar, pero por el otro, una extraña curiosidad me impulsaba a seguir investigando. Quizá podría averiguar quién lo hizo, así que me tomaría un par de horas ir más allá, tratando de desarrollar una investigación adecuada cada vez que empujaba algo a través de ese orificio, el cual estaba en el costado. Rápidamente comenzaba a moldearse nuevamente, hasta que el orificio se cerraba alrededor de un objeto insertado y coincidía exactamente con su forma. Luego, aquel objeto emitía un zumbido, el cual solo duraba unos instantes. Parecía que estaba examinando aquel objeto, y luego lo esculpía por completo con el metal, remodelando su propia estructura, para que de esta forma pudiera coincidir con la hendidura original. Me estaba preocupando cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Un calor agolpaba mi rostro con fuerza, y mis manos comenzaron a sudar. Estaba a punto de llamar a mi jefe para entregar el reporte completo junto con el objeto, pues, de no hacerlo, podría meterme en problemas. Sin embargo, una idea loca cruzó por mi mente. Después de pasar algunos objetos sobre aquel artefacto, desde un bolígrafo hasta varillas de metal, decidí ir más allá y colocar un simple cable USB conectado en el orificio. Fue una idea aleatoria, posiblemente inspirada por el hecho de que lo último que tenía en mi cajón era exactamente un cable USB, y era lo único que no había puesto en el dispositivo. Tan pronto como puse el conector en el costado del dispositivo, este comenzó a adaptar su forma y a emitir ese zumbido una vez más. Debo agregar que esta vez un fuerte pitido llenó toda mi oficina. La máquina no rechazó el cable. Sin embargo, debo decir que lo mantuvo adentro. Mi corazón comenzó a latir con anticipación mientras conectaba el cable a mi computadora portátil personal. Di un salto cuando la computadora portátil identificó el dispositivo como un disco duro. Simplemente se llamaba GCA Drive. Abrí la unidad y dentro encontré un archivo y una carpeta. El archivo era una imagen en formato PNG. Era un archivo simple de imagen, el cual mostraba el logotipo de GCA y debajo revelaba lo que significaba aquel acrónimo: Agencia Espacial Global. No tuve tiempo de reflexionar sobre la existencia de esta organización y en cambio salí de la imagen para hacer clic en otra carpeta. Impulsado por la curiosidad, me tomó un momento registrar el tamaño de esa carpeta, pues la carpeta completa tenía aproximadamente 6000 petabytes. Un escalofrío recorrería mi espalda. Rápidamente llamé a mi jefe y le expliqué lo que tenía conmigo. Él no parecía creerlo, pero prometió que vendría lo antes posible y me quitaría el dispositivo de alguna manera. El hecho de que estaba a punto de perder este dispositivo me hizo querer profundizar un poco más antes de que finalmente me lo quitaran. Sabía que estaba cavando mi propia tumba, pero la urgencia de saber qué había dentro de ese dispositivo y de esas carpetas se apoderó de mí. Hice clic de nuevo y verifiqué rápidamente la capacidad de los discos duros, aproximadamente 10.000 petabytes. Mi estómago se hizo un nudo cuando me di cuenta de que este pequeño disco duro tenía una capacidad mayor que la internet moderna. Solo la curiosidad me tenía allí. Mi deseo de saber más hizo a un lado el miedo.
y la ansiedad, las cuales estaban crecientes en mi interior, acumulándose en el fondo de mi mente. Debería haber entregado todo, tal y como lo marcaba el protocolo. Sin embargo, algo en mí me decía que tenía que ir más allá y tener que omitir darle esto a mis superiores y que ellos se encargaran de esto. Gran parte de las carpetas dentro de aquella carpeta principal contenían miles y miles de archivos que eran todos de tipos irreconocibles. Por supuesto, mi computadora no pudo abrir o siquiera procesar algún archivo de esos, y hasta donde yo sabía, estos formatos de archivo ni siquiera existían. Sin embargo, encontré imágenes de varios dispositivos, vehículos y armas que parecían imposibles de construir y las cuales desafiaban las leyes de la materia. Sin embargo, no tuve que buscar mucho para encontrar la carpeta titulada Leme. Dentro encontré un documento que detallaba una noción inquietante y espantosa. Explicaba la existencia de la unidad y por qué está aquí, así que lo transcribí para que lo puedas escuchar. Y también debo agregar que fue el único archivo con una extensión reconocible. Y bueno, el contenido de aquel documento dice lo siguiente. Nombre del archivo, mensaje del año 2299. No sé quién eres, ni en qué línea de tiempo existes. No sé qué fecha es para ti, ni siquiera sé si eres humano. Como puedes ver, este es un intento desesperado de establecer contacto. El pasado necesita conocer nuestros errores y así poder evitarlos. A lo largo del tiempo, la humanidad ha aprendido de la historia, pero nunca del futuro. Esta es, supongo, una oportunidad de aprendizaje para no seguir el mismo camino que nosotros. Durante el año 2050 hubo una segunda, se podría llamar, una revolución industrial. Supongo que conoce la revolución industrial, ya que tiene la tecnología para abrir este archivo y leerlo. Esta revolución industrial fue una revolución de la tecnología, un boom tecnológico masivo creado por las décadas de innovación anteriores. Fue una época en la que diferentes descubrimientos de las décadas anteriores se unirían en la tecnología y nos permitieron redefinir nuestros dispositivos para siempre. Muy pronto, los autos autónomos fueron reemplazados por una red de centros de teletransportación. Sin embargo, estos se descompusieron hasta simplemente quedar en la nada, ni siquiera los mismos átomos. Bueno, es lo más cercano, y por ser más amable por no decir que no hubo accidentes, pero la medicina había avanzado hasta el punto que la muerte se había convertido en un concepto del pasado. Varias miles de personas comenzaron a vivir dentro de robots. Sus mentes habían sido transportadas hasta estos prototipos. En los primeros años del desarrollo de esta tecnología, las computadoras cuánticas serían reemplazadas por chips cibernéticos. Nuestros propios edificios evolucionaron hasta convertirse en elegantes rascacielos que se extendían hasta el borde de la atmósfera. Ni siquiera perdonamos a los océanos, ya que pronto se llenaron de rascacielos y ciudades submarinas. Cuando la humanidad terminó de conquistar la Tierra, se deshizo de toda su otra vida. Se dieron cuenta de los errores que habían cometido. Varios países comenzaron a destruir ciudades y construirlas bajo tierra para fomentar un entorno natural en la cima. No fue el cambio climático lo que mató la vida, no, eso se resolvió hace mucho tiempo. Fue la rápida pérdida de hábitat a medida que la población se iba extendiendo más allá de la capacidad de retención de la tierra. Los únicos animales y plantas que quedaron fueron las necesidades agrícolas que la humanidad necesitaba. Desafortunadamente, no pudieron formar un ecosistema completo y por lo tanto, el medio ambiente continuó sufriendo y rompiéndose sin una solución a la vista. Entonces,
La humanidad tomó las estrellas. En un breve lapso de 100 años, todos los planetas del sistema solar se habían terraformado, desde el cálido desierto de Mercurio hasta los océanos helados de las lunas de Júpiter. La gente se había encontrado una forma de vivir allí. La población continuó expandiéndose a lo largo de los años y de alguna manera comenzó a exceder la capacidad de todo el universo, de lo que muchas personas no se dieron cuenta mientras terraformaban planeta tras planeta, es que no podían crear la apreciada vida. No pudieron construir el medio ambiente que habían destruido en la Tierra. Yo era uno de los pocos autoproclamados exploradores espaciales, como los exploradores del mar en los días en que la Tierra era la Tierra. Nuestro trabajo consistía en encontrar planetas más habitables que pudieran terraformarse de manera rápida y eficiente. Teníamos dicha tecnología para poder terraformar todos los planetas. Sin embargo, había planetas como Mercurio que requerían mucho más tiempo y energía para poder transformarse, porque después de todo, no podíamos mover literalmente al planeta de su órbita. Sin embargo, así pasara un siglo más, dudo que ni siquiera pudiéramos hacerlo. La tecnología experimental de agujeros de gusano se había desarrollado un par de décadas antes. Construimos naves espaciales para poder viajar y explorar el vasto espacio a millones de años luz de distancia del humano más cercano. Aquellas naves podían cruzar los agujeros de gusano y salir en otra ubicación para poder viajar más rápido y saltarse millones de años luz de viaje en el proceso. Así, la humanidad, una vez más, comenzó a expandirse a través del universo observable, como grietas que se forman lentamente en el vidrio. Debo agregar que desgraciadamente no encontramos otra forma de vida durante nuestra exploración y realmente creíamos que estábamos solos hasta que visitamos Crotón 42A. El planeta tenía mares de un azul profundo y continentes llenos de animales extraños. Parecía estar en etapa temprana de su evolución, pero aún no eran inteligentes. Cuando mi nave aterrizó por primera vez en aquel planeta, rápidamente me di cuenta de que la atmósfera coincidía con el de la Tierra original. Era rica en oxígeno. El planeta Tierra, duplicado, pero en otro lugar, en la inmensidad del vasto universo. Las estadísticas habían creado un planeta similar. Estaba muy lejos de la estación espacial más cercana. No había forma de que yo pudiera comunicar mi hallazgo. Decidí no explorar más el planeta, esto como una medida de seguridad de no perturbar aquel medio ambiente y así evitar cualquier otra forma de vida inteligente posible que aún no hayamos visto. En su lugar, recogí muestras del área en la que había aterrizado mi nave y me fui rápidamente, asegurándome de esterilizar todo mi traje espacial en la sala de esterilización. Llevé las muestras al asentamiento humano más cercano y luego la noticia se extendió como la pólvora. Me convertí en una especie de celebridad, un legendario explorador espacial que había encontrado una utopía para las personas más ricas y, lo más importante, había encontrado más vida en la desolación del espacio. Sin embargo, no fui yo solo quien regresó al asentamiento humano. Algo más había sobrevivido a la cámara de esterilización y regresó conmigo. Se había extendido por toda mi nave espacial y por todas las personas con las que había contactado. Saltó de persona en persona y se extendió rápidamente. A lo largo de todas estas décadas de innovación y avance tecnológico, habíamos olvidado una cosa. Cuando la humanidad comenzó a apoderarse del planeta, también erradicó todas las bacterias y virus
asegurándose efectivamente de que nadie pudiera enfermarse más. La medicina avanzó demasiado rápido por su propio bien, y con ese crecimiento dejó un gran vacío en sí misma. Todas las plantas medicinales que se necesitaban para fabricar medicamentos se habían extinguido, ya que se consideraban inútiles. Esto después de que se erradicaran todas las enfermedades. Un simple virus de un planeta a millones de años luz de distancia comenzó a conquistarnos, tal como lo habíamos hecho nosotros con las estrellas. Al igual que nosotros habíamos construido grandes redes y convertidoras de energía y luz alrededor de las estrellas, esta enfermedad comenzó a rodearnos. El primer año murió la mitad de toda la población humana. Los síntomas fueron simples. La piel del paciente comenzaría a tornarse azul lentamente a medida que pasaban los días. Cuando la piel se volvía completamente azul, esta comenzaría a marchitarse antes de que todo el cuerpo fuera incapaz de retener el agua. El paciente moriría por una deshidratación. Asentamientos enteros colapsaron en la anarquía mientras que la gente luchaba por alimentos y recursos. Los grupos militares se fueron formando y atacaron en turbas, robando recursos y alimentos. Estallarían guerras en la utopía intergaláctica que la humanidad había creado para sí misma, y derribando sus propios edificios. Nada podría detener su propagación, ni siquiera sabíamos cómo se había propagado, y parecía extenderse de todas las formas posibles. Los científicos que estudiaban a los pacientes también murieron, porque simplemente no había forma de estudiar el virus sin infectarse. Las personas más ricas comenzaron a comprar costosas naves espaciales para ponerse en cuarentena, pero pronto fueron atacadas. Cuando todo el orden colapsó durante unos pocos meses, el caos y la guerra iluminaron planetas enteros como fuegos artificiales. Con esto, nuestro armamento avanzado hizo que cada civilización hecha por nosotros se fuera consumiendo. Los humanos volvieron a su forma más primitiva, convirtiéndose en versiones animales desesperadas de sí mismos que buscaban suministros y comida mientras portaban el virus y lo transmitían por todas partes. A lo largo de todo esto, permanecí vivo, no mostré ni un solo síntoma, y de alguna manera el virus acababa de pasar a través de mí. Tomé mi nave y me alejé de los principales asentamientos humanos para poder protegerme, mientras seguía escuchando la transmisión y los mensajes de todos. Observé digitalmente cómo los asentamientos humanos se iban desvaneciendo y la infraestructura se iba deteriorando. Todo nuestro desarrollo a lo largo de los siglos comenzó a decaer y retroceder. La población se redujo hasta quedar confinada a un solo planeta, la Tierra, el único planeta que no había registrado un caso de este virus. Un pequeño gobierno se había encargado de proteger el planeta Tierra de todo el caos que yacía en el espacio. La gente de la Tierra pensó que esto era el final, que de alguna manera habían sobrevivido contra todo pronóstico y que dependía de ellos reconstruir el imperio galáctico que habíamos formado. Un caso misterioso pisoteó esas ambiciones y erradicó el resto de la población. Después de días de no recibir ni una sola transmisión o mensaje, me di cuenta de que posiblemente yo era el último de mi especie, en aquel vacío, sin esperanzas, llamado espacio. Visité las colonias abandonadas, desesperado por encontrar un solo ser humano que no fuera yo, pero todo lo que encontré fueron los cuerpos que el virus había dejado a su paso. De alguna manera, no me he infectado todavía. El virus me había salvado y al mismo tiempo me había condenado a muerte
en la soledad de las estrellas. Cuando este siglo termine y comience uno nuevo, comenzará toda una era sin humanidad, una era en la que todos nuestros asentamientos comenzarán a colapsar en polvo hasta que no quede ninguna marca de nosotros en el universo. A veces me pregunto, ¿y si eso es lo que le había pasado a toda la otra vida? Regresé al planeta en el que se había originado el virus y decidí pasar el resto de mi vida allí, incluso después de quitarme el traje espacial y respirar el dulce aire fresco. El virus no me infectó. De alguna manera, soy el único inmune entre los billones de personas que sucumbieron a la enfermedad. Antes de terminar con mi miserable existencia, le he encargado a una inteligencia artificial que escriba y envíe este mensaje en el disco duro principal de mi nave. Este abrirá un pequeño agujero de gusano e intentará enviar esto al pasado. Una tecnología en la que personalmente había estado trabajando desde que toda la raza humana se había extinguido. La inteligencia artificial de mi nave me ayudó enormemente y con suerte pude lograr lo que toda la humanidad aún no había logrado: viajar en el tiempo. Si tú estás escuchando esto y la fecha es de principios del siglo XXI, es decir, 2020 o 2021, quizá 2022, significa que mi agujero de gusano ha viajado con éxito y que yo habré muerto hace mucho. Bueno, en tu línea de tiempo ni siquiera existo todavía. Probablemente, quizás sea un descendiente tuyo, no lo sé. Pero por favor, difunde este mensaje tanto como puedas. Díselo al mundo. Díselo a cuanta persona conozcas. Y así aprender de nuestros errores. Protege el planeta. Cuídalo. Es el único lugar en el que el mortal mar negro de las estrellas tiene vida y tiene todo aún. El mensaje aquí terminaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas cuando terminé de leer el mensaje. En el fondo, sentía que todo esto era genuino. Le dije a mi jefe que estaba bromeando con él y tomé el camino por mí mismo. Y ahora te he mandado este mensaje a ti para que lo puedas difundir. Sin embargo, si algo me pasa, si me quitan el dispositivo, es posible que a ti te censuren. O tal vez no lo sé. Sin embargo, espero que mi misión no falle y mucha gente puede escuchar esto, puede escuchar el mensaje de aquel hombre que probablemente ya no exista más, pero es lo que hay y es lo que sé, y ahora es lo que sabes tú.